La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene más de 70 años de promulgación y justo en un momento en que nos encontramos en una situación compleja, cuya ambigüedad es constitutiva de la política internacional contemporánea. En este escenario, por una parte, existe una suerte de consenso internacional que nos remite a los derechos humanos como hoy los conocemos. Hemos llegado a una normatividad e institucionalidad de derechos humanos nunca antes vista. Además, el respeto a los derechos humanos tiene una presencia masiva, casi obligatoria, en discursos de políticos y gobiernos en la mayor parte del mundo. Por otro lado, es la implementación de derechos humanos los que en muchos países proyecta debilidad. De hecho, en México, la situación de los derechos humanos incluso ha empeorado. Los gobiernos han aprendido virtuosamente a servirse del discurso de los derechos humanos y al mismo tiempo ignorar de cierta manera impunemente la obligación de implementarlos o incluso participar activamente en violarlos. La impunidad es endémica. De ahí que quizá convenga preguntarnos qué desafíos enfrentan los derechos humanos tras su evolución para ser relevantes en el contexto actual. ¿Son los derechos humanos el proyecto civilizatorio que pretende? Es claro que desde la promulgación de la Declaración Universal han sucedido demasiados cambios. Las políticas imperialistas de países como Francia o Inglaterra han cedido, los regímenes internos del apartheid se han agotado, la Guerra Fría terminó y la distinción entre derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales parece cada vez más superada. Sin embargo, a pesar de los éxitos de su codificación e institucionalización, la eficacia y los efectos prácticos de los derechos humanos han enfrentado siempre desafíos enormes, no solo como resultado de un defecto de construcción normativa, sino como expresión de los desafíos sociales, políticos y económicos de cada momento y sus propias contradicciones. Las principales críticas a los derechos humanos durante la Guerra Fría obedecían a que ambos bloques, el que encabezaba Estados Unidos y otro por la en aquel entonces extinta URSS, funcionalizaron los derechos en su lucha, construyendo una contradicción de agenda entre los derechos políticos individuales frente a los derechos económicos sociales colectivos. La priorización de unos sobre los otros al extremo del desconocimiento de toda importancia de la agenda opuesta restó operatividad y disminuyó ciertos avances. En cambio, a la caída del bloque socialista parece darse un auge de la política internacional de implementación de los derechos humanos. Este intenso avance en la agenda no estuvo exento de fuertes críticas porque la nueva política estaba vinculada y ya dependía del poder económico militar de los Estados Unidos y apoyaba su proyecto de expandir la democracia representativa liberal acompañada de la expansión del capital transnacionalizado de los países del norte. Las sangrientas intervenciones militares realizadas en nombre de los derechos humanos tuvieron por efecto que mucha gente en los países del sur global se convenciera de que los proyectos humanos eran un proyecto de los países industrializados. En una línea, estos críticos han identificado los derechos humanos con un proyecto neoimperialista de los Estados Unidos y sus aliados del norte global. Trascendido los tiempos de la Guerra Fría y dado el avance de la política internacional de implementación, los derechos humanos hoy están codificados en gran número en el derecho internacional y por eso resultan legalmente vinculantes para un gran número de países. Además, han sido introducidos en un número creciente de constituciones nacionales. En el caso de América Latina y de forma particular en México, se sucedió una ola de aprobación de reformas constitucionales que vinculan el derecho internacional de los derechos humanos con el ámbito doméstico. Vino una cascada de tratados internacionales aprobados y ratificados, el funcionamiento de tribunales internacionales de derechos humanos se hizo una realidad y la creación de instituciones altamente especializadas en derechos humanos terminaron siendo la marca en estas últimas décadas. Desde esta perspectiva, hay quienes sostienen que dada esta aproximación normativa, los derechos humanos resultan supraideológicos. Sin embargo, analistas como Stephen Hopgood afirman que los derechos humanos en los países de Occidente han adquirido la calidad de una religión secular moderna. Como tal, los derechos humanos han adquirido un estatus incontestable. Desde esta crítica, la sacrilización de los derechos humanos
ha dificultado pues una realización más eficiente. Todos estos analistas abogan por considerar y conceptualizar a los derechos humanos como un instrumento político pragmático. Como tal, serían sujetos a compromisos, negociaciones, limitaciones y cuestionamientos, es decir, una opción entre otras para realizar objetivos políticos concretos. Sin embargo, esto significaría en la práctica reducir los derechos humanos a pocos derechos con más potencialidad de judiciabilidad e implementación como la prohibición de la tortura o de ejecuciones ilegales. En esta línea del pensamiento que también defiende Michael Ignatieff y otros juristas, la justicia social no sería algo que debería ser concebido dentro del contexto de los derechos humanos. En todo caso, vale la pena destacar que todos estos autores afirman que los derechos humanos se han constituido ya como una ideología o más bien en una creencia sui generis. Quizás por eso las organizaciones de derechos humanos están poco dispuestas a reflexionar sobre la crítica. En el contexto latinoamericano, la persistencia de la pobreza y enorme desigualdad social es justo lo que provoca una crítica a los derechos humanos como incapaces de resolver los problemas más urgentes de sus países. Frente a esto, un conjunto de críticos apuntan la compatibilidad entre un régimen neo o liberal que perpetúa desigualdad y pobreza y los derechos humanos. Incluso en casos como el de Samuel Moyn, señalando que existe un descuido y desinterés en los defensores en torno a las cuestiones previas relativas a las extremas desigualdades económicas. Hay, sin embargo, otra corriente de críticas en países postcoloniales del sur global a los derechos humanos. Amplios sectores de la sociedad que ven los derechos humanos como los derechos de los delincuentes que dificultan o impiden un régimen de combate efectivo a la delincuencia a través del ejercicio indiscriminado de la fuerza. Esta aproximación, si bien menos sofisticada en términos de análisis y lectura de la geopolítica, tiene considerables efectos políticos y por tal razón prácticos para la eficiencia y la implementación de los derechos humanos. ¿Qué les quiero decir? En resumen, no puede obviarse que los derechos humanos son leídos por amplios sectores como una fuente de impunidad. Pero en suma, desde el punto de vista la aplicabilidad de los derechos humanos enfrenta importantes críticas y agudos señalamientos. Algunos resultados de la lectura geopolítica, ideología de su contenido con críticas y disensos señalados por movimientos que no necesariamente comulgan con el consenso de los derechos humanos por considerarla una imposición o incluso por tener un enfoque occidentalista que no incorpora plenamente otras como visiones como la indígena. Y esto, tal como lo ha mostrado el movimiento indígena mexicano y la lucha por el pluralismo jurídico en América Latina, más vale tomarlo en serio. Otra crítica encuentra su validez frente al hecho de los desafíos de desigualdad económica que no han sido resueltos por los derechos humanos. A esto se suma la emergencia de actores no estatales, la proliferación de nuevas violaciones a derechos humanos o los impactos de la tecnología convencional y digital, entre otros. Alumnos, sirva esta breve mirada a la evolución y un mínimo recuento de las críticas más frecuentes como una invitación a una reflexión crítica sobre la importancia e impacto de los derechos humanos, justo con motivo de que estamos viviendo la era de los derechos humanos y sirva también para provocar un diálogo amplio sobre el tema.